Antes de empezar el vídeo de hoy, quiero aclarar un par de cosas. Primero de todo, mientras estaba editando este vídeo, me he dado cuenta de que repito bastante ciertas palabras. Aunque bueno, quizá no se nota, pero yo mientras lo editaba sí que me he dado cuenta. Igualmente espero que os guste el vídeo de hoy. Segunda cosa que os quería comentar es que sé que hay en algunos sitios que se pronuncia punk, hay otros que se pronuncia punk, yo lo pronuncio punk porque cuando veía vídeos sobre el tema eran en inglés y lo pronunciaban así, entonces pues básicamente eso, en fin. Con todo dicho, hola, soy Morzo y hoy vamos a hablar del punk. Para poder hablar del punk, primero debemos responder a esta pregunta. ¿Qué es el punk? El punk es un movimiento que representa no solo un género musical, es también un movimiento artístico, una manera de concebir la vida y de manifestarse. Es un estilo de vida que busca un lugar en el mundo. Este fenómeno surge en un contexto de adversidades sociales, políticas y económicas. Factores como la exclusión, la injusticia, el racismo y la inestabilidad económica fueron motores que llevaron a las bandas punk a comenzar su actividad musical a mediados de los años 70, especialmente tras la crisis del petróleo en 1973, que provocó una crisis económica internacional. Sus orígenes. En los años 70, el rock ya había logrado una gran producción y aceptación. Para muchos jóvenes, el rock había evolucionado de ser un medio de expresión a convertirse en una simple herramienta frívola y comercializada, como un escaparate para mostrar la grandeza de los artistas de la época. Este fenómeno, junto a una creciente necesidad de transformación, llevó a la creación de nuevas corrientes culturales. En 1970, se experimentó una explosión de géneros musicales en un ambiente de creciente presión social y crisis económicas globales. Y dentro de las nuevas corrientes que surgieron a partir del rock está el punk. El punk surge en este periodo como una forma de protesta, para señalar injusticias y expresar descontento. Desde los años 60, Inglaterra había estado experimentando un descanso en su industria y una recesión económica, lo que llevó a la desintegración del estado del bienestar. La crisis petrolera de 1973, junto con el aumento de precios, da origen a una crisis energética en Occidente, resultando en una recesión económica que se traduce en desempleo e inflación. En Estados Unidos se siente una inestabilidad política marcada por el escándalo de Watergate, seguido de la caída del presidente Nixon y el final de la guerra de Vietnam. Todo esto entre los años de 1972 al 75. Este contexto político e histórico coincidió con la aparición del punk y se ve acompañado por dos grandes movilizaciones contra recortes en el sector público y contra la discriminación racial. El año 1976 se convierte en un punto clave para la difusión del punk, que comienza a hacerse conocido en distintas partes del mundo, aunque ya existía anteriormente. De hecho, desde 1965, con el término protopunk, había ido ganando fuerza, especialmente en varias ciudades estadounidenses como Nueva York y Detroit. En el 72, mientras el punk comenzaba a escucharse en Australia, en Inglaterra se gestaba lo que sería el famoso proyecto de los Sex Pistols, una de las bandas más emblemáticas del movimiento punk. La primera, Hola Punk. El 6 de noviembre de 1975, en Londres, se celebró el primer concierto de los Sex Pistols, este siendo uno de los eventos más significativos en el desarrollo del punk. En junio del 76, desencadenan su primera ola, sentando las bases para que el siguiente año, en el 77, representara el verdadero auge del punk en Inglaterra, el país más decisivo en este género. Durante esta primera ola, el auge del punk se desarrolla en Londres, aunque en los Estados Unidos empiezan a formarse bandas como The Ramones y The Boy Deutsch. Al mismo tiempo, Margaret Thatcher asumió el cargo de primera ministra en Inglaterra en el 1979, lo que marca el inicio del declive de la primera ola punk, y esto debido a la disminución de su visibilidad en los medios de comunicación. Sin contar que la política de Thatcher provocó una recesión severa a principios de los años 80. Esto resultó en el cierre masivo de industrias pesadas, como la minería, el acero y la construcción naval.
afectando desproporcionadamente a las comunidades de clase trabajadora, de donde provenían gran parte de la escena punk. La primera ola se basa en la lucha por la libertad de expresión del individuo. Es un esfuerzo de los jóvenes por salir de su situación marginal y hacer notar su presencia en el mundo. Los grupos, en esta etapa inicial, se distinguían por su inspiración en el garage rock, pero con un enfoque mucho más intenso, tanto en las letras como en la estética y la actitud en el escenario. Es en esta ola, durante los años 70, donde surge el movimiento Hazlo tú mismo o Do It Yourself, que está directamente relacionado con el anticonsumismo. Nace con el propósito de liberarse de la dependencia generada por la estructura social. Esto los llevó incluso a autogestionar las grabaciones, distribuciones y promocionar a las primeras bandas punk que surgían. Más específicamente, durante el movimiento Riot Grrrl, no sé si se pronuncia así, perdón, en fin. Aquí observamos hasta qué punto adoptaron los principios del hazlo tú mismo, con la aparición de fanzines como una forma de comunicarse y establecer conexiones. Bueno, breve explicación de qué es Riot. Básicamente es un movimiento musical, cultural y político que es de feminismo radical y posfeminista, el cual se caracterizaba por ser una fusión del punk con el activismo, promoviendo así la filosofía de hazlo tú mismo. Busca desmantelar el patriarcado, el racismo y la homofobia mediante la música, el arte y la creación de comunidades autogestionadas. Segunda ola punk. Luego de la primera, llegamos a la segunda. Esta fue un periodo de expansión y diversificación del género, caracterizada por una mayor radicalización política. Así es como emergieron varios subgéneros y se internacionalizó el movimiento entre 1977 y los años 80. El punk en Estados Unidos se impregnó de contenidos progresistas en oposición a gobiernos conservadores, mientras que en Europa se usó como medio para movimientos políticos de izquierda. El punk original se fragmentó en subgéneros como hardcore, emo, garage punk y oi, este último con una fuerte identidad obrera y estética militar. Estética punk. La estética en este movimiento se centra esencialmente en la provocación visual, presentando una apariencia innovadora. Este estilo está vinculado a corrientes de vanguardia como el dadaísmo y el surrealismo, de las cuales absorbe elementos estéticos. Se puede observar fácilmente el uso de chaquetas de cuero, botas de combate y calzado afilado, así como pantalones ceñidos o chaquetas de estilo militar. Usaban algunas sujeciones distintivas como pinzas de ropa, cinturones, trozos de cuerda y alfileres de seguridad. Esta corriente se manifestó como una postura común en la que el estilo de ropa significaba una declaración política. Desde siempre se ha señalado que el carácter de la moda es de naturaleza política, y esto tiene un porqué, ya que las elecciones de estilo que hacemos pueden influir en la transformación de uno u otro. Es decir, si vives en una sociedad muy estricta que tiene un código de vestimenta muy en concreto, si quieres ir en contra de esto, las personas normalmente suelen vestir algo extravagante y que esté en contra de estas normas. Eso es un mensaje político. Un conocido eslogan del punk es sin futuro. Puede ser visto como un recordatorio de que debemos enfocarnos en el presente. No hay un futuro asegurado, no se puede contar con él. Sin embargo, sí existe la capacidad de imaginar, y el simple hecho de imaginar implica cuestionar nuestra postura actual. Las prendas que elegimos y las maneras de vestir que nos han sido impuestas también pueden romper con esas convenciones, dando así lugar a nuevas formas estéticas. ¿Qué sería del punk sin la influencia del movimiento hippie? ¿Y qué sería del movimiento hippie sin la era de las guerras? En esencia, estos colectivos siempre surgen en desafío a otros con el objetivo de revelar su propia verdad. El punk representa un tipo de resistencia a la convencional. En muchos casos es provocador, incómodo, pero ha facilitado que muchas personas se desprendan de los estilos impuestos. Por esta razón, se popularizó no solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos, Alemania, Colombia, España, entre otros lugares. Actuó como un altavoz para una comunidad que se sentía desilusionada con lo establecido y utilizó las expresiones estéticas para manifestar eso. Este es el legado que nos deja la estética del punk. Es un legado de creación artística y activismo. Cómo a través de nuestras obras podemos influir en la sociedad. Aunque eso no signifique frenar el extractivismo o el capitalismo, sino fomentar una comunidad.
que es esencialmente la base de nuestra historia. Los seres humanos siempre han buscado ser un colectivo, vivir en comunidad. Por lo tanto, ¿por qué no hacerlo en nuestra sociedad actual que prioriza el individualismo, pero también ofrece la capacidad de crítica? Nuevas maneras de sociedad son posibles, solo hay que imaginarlas y luego crearlas. Variantes literarias del punk. Las variantes literarias se caracterizan por explorar la contracultura, el rechazo a las normas establecidas y la tensión entre tecnología y sociedad, generalmente en escenarios distópicos o realidades alternativas. Las principales variantes se podrían separar en 3 categorías: subgéneros retrofuturísticos e históricos, subgéneros tecnológicos y futuristas, y subgéneros históricos alternativos. Cada uno de estos subgéneros aporta su propia visión del mundo y sus propias inquietudes. Los subgéneros retrofuturistas e históricos se inspiran en épocas pasadas o en visiones del futuro desde una perspectiva nostálgica o crítica. Por ejemplo, muchos escritores del punk literario recrean escenarios inspirados en los años 50 u 80, pero con un giro futurista, mezclando así elementos vintage con avances tecnológicos imaginados. Este enfoque permite explorar cómo las ideas del pasado influyen en nuestro presente y futuro, creando mundos que combinan lo antiguo con lo nuevo, para destacar las contradicciones sociales y tecnológicas. Por ejemplo, tenemos el steampunk. Este reimagina el siglo XIX, especialmente la era victoriana y eduardiana, como si la tecnología a vapor y la mecánica hubieran evolucionado en lugar de la electricidad y el petróleo. Por otro lado, los subgéneros tecnológicos y futuristas se centran en imaginar avances tecnológicos radicales y sus implicaciones éticas, sociales y políticas. En estos relatos, la tecnología puede ser tanto una herramienta de liberación como un instrumento de control opresivo. La narrativa suele abordar temas como la inteligencia artificial, la biotecnología avanzada o la vigilancia masiva, reflejando inquietudes reales sobre cómo estas innovaciones podrían transformar nuestras vidas. De ejemplo, en este caso tendríamos 2, Cyberpunk y el Solarpunk. Ambos proponen futuros tecnológicos, pero son muy diferentes entre sí. El Cyberpunk se presenta como una especie de advertencia de cómo puede terminar la humanidad si no cambiamos y seguimos viviendo en una sociedad con un sistema capitalista desmedido. Es decir, un mundo que, aunque la tecnología esté muy avanzada, un simple derecho básico como el comer, el beber agua o respirar aire limpio es un lujo que solo se pueden permitir la gente con mayor poder adquisitivo. Y por el otro lado tenemos el Solarpunk, que en vez de una advertencia es como una esperanza de vivir en un mundo donde la tecnología está tan avanzada que se fusiona con la naturaleza y solucionan todos los problemas ecológicos que tenemos actualmente. No solo eso, sino que también habla de resolver los problemas sociales e injusticias. Por cierto, si os interesa, tengo un vídeo hablando sobre el Solarpunk. La verdad es que es el vídeo más largo que tengo en el canal y si os interesa os dejaré el link en la descripción. Bueno, siguiendo con el tema, finalmente tenemos los subgéneros históricos alternativos. Ofrecen versiones reimaginadas de eventos históricos, desde una perspectiva punk. Aquí se juega con la idea de alterar hechos clave para explorar diferentes resultados, o para denunciar injusticias pasadas mediante narrativas alternativas. Este enfoque no solo permite una reflexión profunda sobre nuestra historia, sino también sobre cómo las decisiones humanas pueden cambiar radicalmente el curso del tiempo. De ejemplo, para este subgénero tenemos el Sandalpunk, que reimagina el mundo clásico greco-romano con tecnologías avanzadas y anacrónicas. Ojo, también debo recalcar que no todos los libros punk tratan sobre estos subgéneros. También hay otros libros punk que se rigen por sus fundamentos, por ejemplo, hablando de temáticas de marginalidad, enfocando en personajes con problemas sociales, adicciones, alienaciones y rebeldía contra las estructuras de poder establecidas. Así que, si os interesa y tenéis la oportunidad, os recomiendo personalmente que leáis algunos libros de este género. Bueno, y hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y si es así, no olvidéis como siempre de darle like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Por cierto, el vídeo de hoy
ha sido decidido por mis seguidores de Instagram, ya que de vez en cuando subo encuestas por allí para que vosotros podáis votar el tema del que hablaré en mis próximos vídeos, así que si os interesa podéis también seguirme por allí. Y lo cierto, con este tema creo que tuve bastante suerte porque ya me parecía bastante interesante de investigar, sin contar que yo ya había tenido un vídeo con un tema relacionado más o menos, que es lo que he mencionado antes del Solarpunk, y sé que normalmente los vídeos que hablan del punk suelen ser más centrados en hablar de su música y de las bandas, pero yo quería hacer algo diferente y hablar de temas que yo normalmente veo que no se habla tanto de este movimiento, es decir, su estética, la literatura, que me parece bastante interesante como género, y bueno, eso sería todo. Dejadme en comentarios si queréis qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.